Bien, entonces, continuando con las leyes de los gases, otro cambio de estado que se puede dar es el cambio de estado cuando se duplica la presión, ¿cierto? Entonces el volumen se reduce a la mitad. Y desde una manera gráfica lo podemos ver aquí. Teníamos inicialmente una pesa, ahora tenemos dos pesas, o sea que la presión se duplicó, ¿cierto? Eh, el volumen que primero teníamos dos, digamos, dos cantidades de volumen, ahora esto se convirtió en una sola, ¿cierto? No tenemos un solo volumen y la temperatura la dejamos constante y no ha cambiado la temperatura. Entonces podemos decir que es un proceso isotérmico al no cambiar la temperatura. Muy bien, si nosotros lo observamos desde el punto de vista analítico, entonces decimos que tenemos una presión, observémosla aquí, tenemos dos unidades de volumen, observémoslos aquí, eh, y tenemos una temperatura, observémosla aquí de color rojo. Ahora podemos observar en el segundo, en el después, ¿cierto? Aquí en el después nosotros observamos ya dos presiones, eso quiere decir que se duplicó la presión. eh, y la temperatura se mantuvo constante, observémosla aquí. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con el volumen? ¿Cierto? Sería como la pregunta. Y bien, entonces vamos a despejar el volumen, vamos a despejarlo aquí, véalo aquí, es el que estamos despejando. Entonces, por lo tanto, entonces podemos decir que este pasaría al otro lado, ¿cierto? A lo que está aquí pasó, ¿sí? Como está multiplicando, pasa dividiendo. Esta temperatura, la temperatura, obsérvela aquí, esta temperatura pasó al otro lado a multiplicar, ¿cierto? Al otro lado del igual, ¿cierto? Siempre cuando hablamos que pasa al otro lado, es al otro lado del igual. Observemos el igual y observemos el igual aquí. Bien, y como consecuencia de todo esto, pues al cancelar unidades, como se ve ahí clarito, entonces se obtiene un volumen. Esas son las condiciones. Entonces recuerde que para hallar los cambios de estado, entonces siempre tienen que haber unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. Bien, este mismo me lo traje para acá, este mismo es este, ahí me lo traje. Vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo. El ejemplo consiste en lo siguiente. El ejemplo consiste en lo siguiente. Entonces, bien, 20 litros, ¿cierto? 20 litros de un gas se encuentran en un recipiente a 300 Kelvin y a 20 psi. Y entonces me preguntan qué pasará con su volumen si la presión se duplica, ¿cierto? Manteniendo la temperatura constante. Ya sabemos qué pasa, ¿cierto? Si ya sabemos qué pasa. ¿Por qué sabemos qué pasa? Observemos entonces nosotros aquí cuando empezamos, nosotros observábamos que al duplicar la presión, el volumen se reduce a la mitad. Entonces ya sabemos que se va a reducir a la mitad. Es decir, que si teníamos 20 litros, entonces al final tendremos 10 litros. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues al aplicar esta fórmula, al aplicar esta fórmula, que básicamente lo que estamos haciendo, démosle un acercamiento, vamos a aplicar la fórmula. Tenemos la presión 1, son 20 psi, presión 1, 20 psi, 20 psi. Tenemos 2B1, ¿cierto? 2B1 son pues el volumen inicial que se tenía. ¿Cuál era el volumen inicial? Eran 20 litros, ¿cierto? 20 litros por aquí. Tenemos la temperatura 1, 300 Kelvin, 300 Kelvin, 300 Kelvin, ahí lo voy reemplazando. Tenemos la temperatura, esta temperatura, ¿cierto? Son 300, no cambió.
y tenemos 20 PSI y como se duplicó por 2, ¿cierto? Al hacer todas esas cancelaciones y todo eso, la respuesta son 10 litros. Bien, entonces como para recapitular este asunto, el cuento es que, el cuento para recapitular es lo siguiente. Es uno, tenemos un análisis gráfico, ¿cierto? De la situación, cambio de estado, mírelo aquí. Tenemos uno analítico, obsérvalo aquí. Y pues tenemos ya pues aquí digamos que explicado de una manera verbal qué es lo que sucede, o sea que esos tres son equivalentes y pues al hacer un ejemplo simplemente es reemplazar. Muy bien, te recomiendo que repitas el video varias veces si lo quieres entender porque de lo contrario será muy difícil. Recuerda siempre que para aprender hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, solo así se aprende. Bien, hasta la próxima.